A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un hombre humilde estaba acompañado de un feroz lobo, terrible bestia que acabó rebaños, devoró corderos y causó incontables muertes y daños. Ni los cazadores ni los perros lo habían podido controlar, pero aquel hombre, con su dulce voz, lo calmó cuando le dijo: Paz, hermano lobo. ¿Por qué vives de la muerte? ¿No te importa el dolor de los animales que matas o el llanto de los campesinos? Entonces el lobo con humildad le respondió: Es duro el invierno. En el bosque no hallé qué comer y busqué calmar mi hambre. Pero yo he visto a los cazadores herir y burlarse y torturar a los animales y no les importaba el dolor de aquellas criaturas. Y no era por hambre que iban a cazar. Finalmente, aquel hombre llamado Francisco de Asís convenció al lobo para que no matara más y fuera el manso compañero de la gente del pueblo que le darían de comer. Y así fue. Pero luego Francisco de Asís encontró que el lobo había vuelto a sus sangrientas andanzas y cuando le recriminó, el lobo explicó su actitud. Entre los humanos encontré la envidia, la saña, la ira, el odio, la infamia, la mentira. Hermanos a hermanos se hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos, y un día me apalearon y me echaron fuera. Y descubrí que yo, lobo malo, soy mejor que aquella gente. Esa historia conmovedora es del gran poeta nicaragüense Rubén Darío, padre de la poesía modernista, que estaba naciendo un día como hoy, 18 de enero de 1867. Y hoy lo recordamos como al hombre de versos perfectos, que logró hacer música con su poesía profunda. Las principales noticias del día. Titulares. Según la ministra de la Producción, Arabia Saudita está interesada en invertir en Ecuador. Asambleístas proponen no parar la producción petrolera en el Yasuní para no subir el IVA. La Corte Nacional inicia proceso de extradición de Daniel Salcedo. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Guerra Interna. José Alviar, Somos Ciudadanos, no cajeros automáticos. Noticias del día. Según la ministra de Producción, Arabia Saudita está interesada en invertir en Ecuador. En el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, y el ministro de Inversiones del Reino de Arabia Saudí, Khalid Al-Falih, acordaron impulsar y profundizar la relación entre las dos naciones. Una misión de empresarios privados saudíes visitará Ecuador para realizar una prospección de oportunidades de inversión en los sectores productivos y estratégicos. La ministra García explicó que Arabia Saudí ya está invirtiendo en otros países de la región, pero no se concretó nada en Ecuador debido a la inestabilidad política y la muerte cruzada. Sin embargo, en la actualidad ven con muy buenos ojos todo lo que el presidente Noboa está haciendo en términos de seguridad y la ley que contempla las zonas francas como punto de atracción. Según García, los saudíes tienen dos vías de inversión que quieren explorar con Ecuador: la inversión pública a través de su agencia de inversiones para proyectos de energía y minería, y generar una reunión para poder traer una delegación de empresarios privados de Arabia Saudí a Ecuador. Durante el diálogo bilateral realizado por la ministra Sonsoles García, Ecuador también expresó su interés en comprar fertilizantes a Arabia Saudita. Asambleístas proponen no parar la producción petrolera en el Yasuní para no subir el IVA. Este 17 de enero de 2024, dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, volvió a defender la subida del IVA del 12 al 15%. Si no tomamos esta medida, estamos cerrados al financiamiento de cualquier entidad del exterior. El país lo que más necesita es fondos, grandes cantidades de fondos del exterior, para que podamos financiar la guerra contra la inseguridad y enfrentar los problemas económicos y sociales que tiene el país,
país, dijo el ministro. Ante la defensa de la subida del IVA, la respuesta de la mayoría de asambleístas se desarrolló en dos vías. Por un lado, el legislador social cristiano Jorge Aycaturri planteó la propuesta de volver a preguntar a la ciudadanía sobre la explotación petrolera del ITT, a la propuesta de buscar una forma para que la explotación del bloque 43 del ITT no se pare definitivamente desde el 31 de agosto del 2024, como manda el dictamen de la Corte Constitucional y el resultado de la consulta popular de agosto de 2023, y a eso se sumaron otros asambleístas. Por su parte, desde la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz volvió a insistir en un impuesto a la banca privada bajo el argumento de ser el sector con mayores utilidades en el país. En el caso de aceptar una subida del IVA, la mayoría de asambleístas aseguraron que debería ser temporal. Corte Nacional inicia proceso de extradición de Daniel Salcedo. Una vez que fue retenido la tarde del martes 16 de enero último en Panamá el procesado en el caso Metástasis, Daniel Salcedo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Sanquicela, inició el trámite de extradición y solicitó a las autoridades panameñas para que él se mantenga detenido mientras se tramite el proceso de extradición. Según la Corte Nacional, el pedido hacia las autoridades de la República de Panamá se hizo a las 9 horas de este miércoles 17 de enero. En el comunicado público se informa que en lo referente al proceso de extradición de Salcedo, de acuerdo con la ley vigente, le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar el trámite correspondiente con relación a este pedido que hace la Corte Nacional de Justicia. La causa por delincuencia organizada se inició con la formulación de cargos efectuada el 14 y 15 de diciembre pasado y audiencia de vinculación a la instrucción fiscal y formulación de cargos llevada a efecto los días 3 y 4 de enero últimos. En el desarrollo del proceso, la fiscal general Diana Salazar decidió dar inicio a la etapa de instrucción fiscal, la cual finalmente durará 120 días. Entre los 39 procesados formuló cargos contra Daniel Josué Salcedo Bonilla en calidad de autor directo. Se acusó a Salcedo de ser el planificador de estrategias ilegítimas destinadas a obtener la libertad del narcotraficante Leandro Norero por medio de ofrecimientos de sobornos a operadores de justicia, sistema que ya se había encontrado establecido, existiendo funcionarios judiciales que respondían a los intereses de Salcedo para corromper el sistema de justicia. A Salcedo se lo define como el planificador de delitos en contra de la administración pública en empresas estratégicas como Petroecuador, CENEL, CELEC, IES, cuyo método de acción era comprar espacios públicos para luego de poner el gerente a su antojo, empezar a gestionar contratos y recuperar lo invertido. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Osvaldo Landazuri, analista económico, para hablar acerca de la propuesta del Ejecutivo para elevar el IVA. Escuchemos qué es lo que dijo. Yo creo que vale la pena hacerse un par de reflexiones. La primera, creo que si es que usted solo enfoca el lado de los ingresos, está cometiendo un error. Es decir, está suponiendo que este es un problema de ingresos. Y no es solamente un problema de ingresos, es un problema fiscal complejo que tiene que ver con la propia estructura del Estado. Ahora, se ha confundido mucho esto de la estructura y la eficiencia, la eficacia de un Estado. Que también incide, ¿no? Sí, por supuesto, a través de pensar que estamos proponiendo sacar a la calle doctores, policías, no es esa la idea. La idea es tratar de tener un espacio en el que podamos estar seguros de que cada dólar que usted envía a educación, primero, se utilice en educación, segundo, es eficientemente utilizado y tercero, no es corrupción. Y eso es lo que está en duda. Entonces, si de ese estudio del Estado y su eficacia y su eficiencia, etcétera, sale que usted, por ejemplo, tiene demasiados empleados en Petroecuador, en las empresas públicas, etcétera, pues es otra cosa. Pero deberíamos combinar la forma en que nosotros enfrentamos este problema. Porque está bien, el ministro ya lo ha separado, creo que es una persona honesta, sincera, me parece que tiene buenas intenciones además, en decir, ¿saben qué? No es solo la guerra, es un problema fiscal también. Y segundo, lo que necesito es que esto sea permanente. La respuesta entonces es, cuidado con que le pase lo que habíamos hablado, el 2016. Usted subió 2 puntos al IVA, ese año también tuvo déficit y de ahí en adelante lo mismo.
Entonces, ahí creo que se confirma la hipótesis que yo mantengo. No es un problema solamente de ingresos, es un problema de ingreso y de balance, es decir, de estructura de su Estado para que sea sostenible. De lo contrario, usted le va a meter 3 puntos del IVA, 1.300 millones de dólares más al año, y después de 6 meses o 8 meses o un año estaremos en la misma discusión. Es decir, que ha pagado deuda, que los sueldos le crecen porque la educación, por constitución, tiene que seguir gastando más, lo mismo la salud, no tiene ni idea de cuánto está gastando, de cómo está gastando, y entonces el problema sigue siendo el mismo. 1.300 millones de dólares en el caso que los legisladores estén de acuerdo con elevar el IVA, que no están de acuerdo. Ya vamos a ir a eso. Pero las cifras son aterradoras. O sea, hay una necesidad de financiamiento de 11.000 millones de dólares. Hay atrasos casi por 5.000 millones de dólares. El déficit fiscal, según el ministro, es de 5.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares todavía sigue siendo insuficiente. Se da cuenta, yo creo que con eso, primero se confirman las cifras que algunos habíamos alertado desde hace varios meses, es decir, Y que el ministro de Finanzas de entonces decía, ustedes están equivocados, analistas. Claro, y él decía, bueno, todos están locos y yo estoy bien. Entonces, ahora creo que es importante también confiar en que los analistas que estamos fuera de la política sí transmitimos información que es confiable. Ese es un primer tema. Y segundo, pues lo que usted bien acaba de confirmar, 1.300 termina siendo muy poco. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuánto de su gasto es inflexible? Yo lo he mencionado en varias ocasiones, 73%, es decir, gasto corriente que es inflexible, que no se puede mover. Un camino podría ser empezar a trabajar con las nuevas autoridades en indicadores de medición, en que los funcionarios públicos tengan partes variables y partes fijas. Por ejemplo, no se olvide del caso de Portugal, Edgar, en donde para evitar un shock que también era de proporciones bien grandes, lo que hicieron fue bajar salarios a través de beneficios. Es decir, hay un montón de alternativas que uno debe analizar para entender cómo esto se sostiene, pero es indudable, lo que dice el ministro es cierto, y lo había comentado yo. Si usted sostiene estos atrasos, ya comienza a contagiar toda la economía. Por ejemplo, tenemos ya clientes que nos dicen, no te puedo pagar, esperamos, y ese cliente... Porque a mí no me paga el Estado. Porque a mí no me paga el Estado. Y entonces ese cliente tal vez le responda al banco lo mismo, es decir, oye, no te puedo pagar porque el Estado no me paga. Y entonces sí existe el riesgo de contagio, de una falta de liquidez en el sistema que realmente parte de un mismo actor desde hace 15 años, que es el Estado. Y entonces eso se corrige o se corrige, Edgar, en dolarización, es decir, no hay salida. Si estuviéramos como Argentina, antes de Milei, habrá que ver cómo le baja, entre paréntesis, pero si estuviéramos en Argentina, usted emite moneda y ahí va pedaleando, pedaleando y la inflación le acompaña en cifras galopantes. Pero en dolarización no. Claro. O usted tiene los dólares o no, o se corrige o no se corrige. Entonces el punto al que podemos llegar es vernos las caras y decir, bueno, no tengo plata. Y eso es lo que puede pasar si no actuamos sobre estos problemas. Fernando Carrión, experto en seguridad, estuvo en Radio Sucesos. Habló acerca del conflicto armado interno que se vive en el Ecuador. Veamos la nota. Yo lo que veo es que hay un repliegue por parte de las organizaciones calificadas como terroristas, estas 22, porque bajo ningún punto de vista les conviene una confrontación directa, como es el caso de una guerra. Entonces yo veo que más bien está en una franca dispersión en algunos casos, incluso me da la impresión que algunos están yéndose a los países fronterizos, el caso de Colombia y Perú, lo cual les ha puesto a estos países justamente en un estado de alerta. La impresión que yo tengo es que vamos a entrar en una especie de tensa calma, si se quiere, pero con el volver de alguna manera a las actividades normales, tal como está aconteciendo ya. Ahora, este repliegue y esta dispersión que usted dice, ¿significa la derrota de los grupos terroristas o solamente la reorganización de ellos para volver a arremeter contra el Estado? No, yo creo que no es una derrota, incluso es una medida táctica, y aquí hay una cosa interesante, Milton, y es que hasta este momento lo que habíamos tenido en el Ecuador es una confrontación entre ellos, por los territorios, por los mercados, por los vínculos con las estructuras internacionales, etcétera. Pero cuando se hace esta declaratoria de estado de excepción primero y luego
de definir al país como una situación interna, un conflicto interno armado. Estas organizaciones ya no tienen los conflictos entre ellos, sino que se dirigen explícitamente hacia el Estado. La impresión que tengo, como señalaba hace un rato, es que esto va a ir bajando poco a poco y que más bien podría convertirse en un fenómeno cíclico. Y yo creo que eso tiene que tener en cuenta el gobierno, porque si ahora estalló principalmente por el tema de las cárceles, yo creo que si nosotros vemos lo que ocurrió el año pasado con las elecciones, la una de municipios, donde hubo 3 asesinatos a 3 candidatos y luego un asesinato a un alcalde, y en octubre tuvimos las elecciones presidenciales donde se asesinó a un presidente, yo no descartaría que en este año, que vamos a tener 2 elecciones, porque se convocan ahora en febrero las elecciones nacionales, y yo supongo que en abril la consulta, pues ahí puede producirse también un empate desde la perspectiva política con respecto a un nuevo hito, un nuevo epicentro de la violencia. Ahora, el negocio persiste y esa es la fuente de alimentación de estas bandas criminales, hoy calificadas como terroristas, el negocio del narcotráfico. Y ese es el tema que sería fundamental en el que se empiece a trabajar. Por lo menos no sabemos que se esté haciendo a la par de lo que está haciendo la fuerza pública en las calles. Es decir, empezar a cortar las fuentes de financiamiento de los grupos terroristas, porque el tema de abatir y capturar, hacer operativos, sacarlos de sus casas, controlar carreteras, primero no puede durar para siempre. Y segundo, no va a ser tan efectivo si es que siguen teniendo dinero. A ver, 2 cosas respecto de esto. Una primera, de la información que tenemos, en la primera semana se produjeron alrededor de 1.500 personas privadas de la libertad. Yo hice el cálculo elemental, dividí eso para 8 y luego multipliqué por 60. Y eso me sale que si es que la tendencia se mantiene exactamente igual a lo que ha ocurrido en esta semana durante las 8 semanas de los 2 meses de estado de excepción, al final tendríamos algo así como 13.000, 14.000 personas privadas de la libertad más. Si este rato tenemos 31.000 personas privadas de la libertad, a los 2 meses llegaríamos a 43, 44.000, que fue lo que tuvo, incluso con menos cantidad, Guillermo Lasso, y el nivel de hacinamiento y el nivel de conflictividad de la asamblea, bueno, hay símiles, de la cárcel es brutal, y aquí hay un gran problema. No pareció confusión, pareció sinónimo. Exacto. Y el problema más grave detrás de esto, Milton, es que por un lado, si seguimos con esta cantidad de personas privadas de la libertad, uno es que se incremente el hacinamiento y el problema carcelario, y por otro lado, esas personas van a ser sustituidas por otras, porque hay un reclutamiento forzoso de personas jóvenes que no tienen trabajo ni tienen escuela. Entonces, si nosotros no desarrollamos de forma paralela a esto que estamos llevando a cabo, mayor empleo y mayor escuela, pues vamos a seguir teniendo esta cantidad de gente que sigue engrosando las filas de las organizaciones criminales. Y por otro lado, la segunda cosa que usted mismo señalaba, si no se corta la entrada de narcóticos, básicamente por Colombia y por Perú, y principalmente por Colombia, los recursos económicos van a seguir siendo muy altos dentro del país. Y a propósito del sistema carcelario, y la pregunta es, ¿son las megacárceles la solución a esta crisis de seguridad del Ecuador? Porque el presidente Noboa, como sabemos, ya anunció que iniciará la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad, además de la habitación a futuro de barcazas donde trasladarían a los presos más peligrosos, pero esto podríamos pensar que puede ser una solución para acabar con esta situación de crisis que vivimos. Yo creo que hay que cambiar el modelo carcelario. A ver, de la información que nos brindó el presidente en su rueda de prensa cuando presentó las 2 cárceles, que no son megacárceles, sino son cárceles porque cada una son de 730 personas más o menos, lo cual daría lugar a tener algo así como 1.500. Pero si nosotros vemos lo que estoy diciendo, que vamos a tener sobre los 40.000 presos de aquí a fines de febrero, pues el problema sigue estando latente. Lo que sí va a permitir de alguna manera es clasificar a las personas privadas de la libertad por la gravedad de la pena.
En otras palabras, esta graduación que nos hizo el presidente de la máxima seguridad, media seguridad y seguridad, yo creo que eso sí se podría cumplir. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cada vez que hay un proceso de reclasificación de las personas privadas de la libertad, cada vez que hay reubicaciones, los conflictos en el sistema carcelario y fuera del sistema carcelario siempre son muy fuertes. Y eso se sabe de forma clara. Lo que acaba de pasar la semana antepasada proviene simplemente de la información que obtuvieron los grupos criminales porque tienen inteligencia. No es que se filtró la información, sino que estos grupos tienen inteligencia y entonces entendieron perfectamente lo que estaba pasando y eso hizo que se levante. Entonces, yo creo que las 1.500 puestos que se van a obtener de estas dos cárceles va a ayudar a la reclasificación, pero si seguimos aumentando la cantidad de personas privadas de la libertad, pues el problema me parece que va a seguir latente. Alberto Dajik, ex vicepresidente del Ecuador, estuvo en los estudios de Radio Sucesos. Habló sobre la situación política del país. Escuchemos lo que dijo. Hoy tenemos una reserva monetaria que se ha caído a menos de la mitad de lo que era en marzo del 2022. Tenemos un hueco fiscal inmanejable. Mucho antes de esta declaratoria de guerra, en muchas entrevistas, escritos, he mencionado que si el Ecuador no hace simultáneamente una serie de cosas, puede venir una crisis de la dimensión de la del año 91. Y ahora con el agravante de la guerra. Con el agravante de la guerra, efectivamente. Entonces no se trata o subir el IVA o focalizar los combustibles. Se trata de subir el IVA y focalizar los combustibles y reducir grasa del Estado y producir la reforma de las pensiones. Porque si no es todo, no va a funcionar. Supóngase que a usted le encargan un puente para que pasen 5.000 vehículos y usted hace la mitad del puente, perfectamente bien hecha la mitad. Usted no puede decir, bueno, ya ahora pueden pasar 2.500 vehículos. No, no puede pasar ninguno, porque tomó la mitad de la dosis. El puente tiene que llegar hasta el otro lado. Y cuando uno ve el tema del IVA y los combustibles, uno se pregunta, ¿es el IVA en Chile, en el Uruguay, en Costa Rica, los países que mejor están, más bajo o en el Perú o en Colombia, más bajo que en el Ecuador? No, es mucho más alto. ¿Y hay subsidios a los combustibles? No, no hay. Bueno, la pregunta elemental es, ¿cuál es la genialidad que tenemos los ecuatorianos para creer que una sociedad es viable cuando estamos fuera de los parámetros? Si usted tiene un ingenio azucarero y está produciendo 40% menos por hectárea que el promedio de los demás en Latinoamérica, no es viable. Cuando usted tiene un hotel que tiene una ocupación de 40% cuando la subsistencia requiere 60, 65, no es viable. Entonces, ¿qué tenemos en el Ecuador para creer que somos viables con un subsidio que nadie da en Latinoamérica y con un IVA mucho más bajo que el resto de países de Latinoamérica? ¿Qué es lo que sabemos aquí? ¿Cuál es nuestra genialidad? ¿O será estupidez? Tiene dos opciones el presidente: cuidar el capital político para ser elegido o tomar decisiones como ya empezó a querer tomar con lo del IVA, que no son populares pero que son necesarias. ¿Usted cree que entonces es IVA y es gasolinas? Es IVA, es combustibles, todos. O sea, incluye el gas doméstico. Es que usted el gas, de los $1.000 millones aproximadamente que hay de subsidio al gas, ni 200 llegan a los pobres, pues Milton. El gas ecuatoriano se vende hasta en el norte de Chile. Hasta allá llega por la diferencia de precios. Por favor. No hay plata para las Fuerzas Armadas, pero sí hay plata para regalar 800 millones de dólares de subsidio de gas a quienes no lo merecen. Eso es un sinsentido. No hay plata para pagarle a Solca, a la Junta de Beneficencia,
a los contratistas o a los municipios y si hay plata para los contrabandistas de diésel. Por favor, ¿qué sociedad tenemos? Alberto, hay quienes también mencionan que, bueno, está bien que el Estado tome sus medidas para sacar esos 1.020 millones que cuesta afrontar la guerra y más de lo que se necesita por la situación económica, pero también tiene que ajustarse el cinturón y eso quizás es un ejercicio que se ha dicho que es necesario, pero que no ha logrado hacerse en los gobiernos anteriores y en este, pues, que está empezando. Pero usted es muy joven para recordar el pasado. En el año 92 anunciamos, en el primer mes de gobierno, depreciamos 30% la moneda, triplicamos todos los combustibles, elevamos las tarifas de luz, las telefónicas, anunciamos un ajuste de 15% de reducción de la planilla laboral. En una época en que el Estado no llegaba al 25% del PIB. Hoy el Estado está en el 36, 38% del PIB, pero hubo alguien que lo elevó de 22 a 43, con una perversidad que los salarios del sector público son en promedio mucho más altos que en el sector privado. Entonces, el problema es doble, porque aquellos que son necesarios cuestan más que el promedio. Tenemos el día de hoy la presencia de la doctora Albertina Navas. Ella es directora de Comunicación Estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es doctora en Comunicación, MBA, periodista, 25, 26, 27 años seguramente ya de trabajo en el ámbito de la comunicación, en el tema del marketing digital, de la comunicación digital. Y le hemos invitado porque ahora más que nunca, con este estado de excepción y con esta declaratoria de conflicto armado interno, hay una parte de la comunicación que a veces se la ha topado muy poco, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la desinformación, más que con la información a veces incluso, porque es más peligrosa, y la comunicación por la paz. Bienvenida, doctora, un gusto tenerle aquí. Muchísimas gracias, David, qué gusto compartir con usted y la audiencia. Qué bueno, hablemos un poquito. Y resulta que en este último tiempo, incluso la anterior semana, el martes, ¿qué fue? 9, 10, a ver, 10, martes, 10 de enero del 2024, con la toma incluso del canal TC Televisión, se desbordó un sinnúmero de información falsa, fake news, que alertaban sobre atentados en el metro de Quito, sobre atentados en el sector de la 12 de octubre y Coruña, atentados en Guayaquil en distintos sitios, y muchos de ellos pusieron en alerta, o sea, causaron el efecto que los que daban origen a esa información falsa trataban de conseguir, que es un terror, un miedo, una desinformación. Correcto. Justamente ese es el riesgo, David, porque fíjese, en esos momentos de alto nivel de incertidumbre, de una suerte de caos, que no sabemos qué es lo que está pasando, empiezan a colarse noticias que además no son del todo falsas, y por eso uno tiende a pensar que es verdad y las comparte. Por eso es complejo el proceso de desinformación, porque no son solamente noticias falsas, pueden ser noticias verdaderas en un contexto distinto. Lo de La Coruña no era un proceso que pasaba ahí, fue un simulacro de muchos meses antes. Las fotos eran verdaderas, todo correspondía a un escenario verdadero, pero no era verdadero de lo que se hablaba. Correcto, otras eran de plano falsas, algunas amenazas de bomba y balaceras que no ocurrieron, e incluso a veces hay información verdadera sin contexto. Entonces la desinformación es cualquier tipo de manipulación de los elementos de una noticia que conducen a una conclusión no válida o incorrecta. Comunicación verdadera sin contexto, es decir, suben unas fotos, seguramente unas 2 personas asesinadas en la calle, pero no ponen nada, simplemente no hay el contexto, no sabe qué pasó. Exacto, y eso ¿a quién le favorece o a qué abona? A establecer esta narrativa del terror y que todo el mundo pierda la esperanza, porque ¿cuál es el objetivo? ¿Qué pasa cuando perdemos la esperanza? Nos rendimos y nos sometemos a las condiciones de otro. ¿Esta desinformación nace de dónde? De estos grupos mismo de delincuencia organizada, ahora llamados terroristas,
o nace de otro esquema, de otras personas que quieren causar terror, a veces incluso por algún tema de conflicto político, pero lo peor de todo es que se propaga a través de nosotros. Exactamente. Pues yo le diría, la fuente en muchos casos son esta fuente malintencionada, que en el caso nuestro viene por supuesto de la intencionalidad de los grupos delictivos de posicionar una narrativa del terror. Pero una vez puesto el tema en la agenda, lamentablemente a veces hasta de buena fe nos convertimos en amplificadores de la desinformación. Porque ¿qué pasa? Recibimos información en los chats, que puede ser de los papás del colegio, del barrio, de los primos. Del grupo familiar, claro. Exacto. Y uno dice, uy, no sé si es verdad, pero voy a compartir por si acaso. Eso. Tendrás cuidado, no pasarás por tal lado que me acaba de llegar esta información. Correcto. Entonces ese por si acaso nos convierte en también agentes de desinformación. Y esto es exponencial lo que se viraliza. Correcto, porque cada uno maneja un promedio de 25 contactos con los que comparte información. Y esos 25 y esos 25. Entonces, con que se comparta 25 veces lo que inició con una persona, ya se vuelve un fenómeno viral. ¿Qué hacer en ese caso cuando recibimos esa información? Buscar a través de Twitter, ahora llamado X, no sé, de pronto dentro de otro tipo de información. Hablo de Twitter porque es lo más cercano, lo más inmediato, de pronto a través del internet, pero de fuentes confiables como para saber si algo está pasando, o si no, ser cautos y aguantémonos, veamos, que pase un poquito el tiempo ya de haber información respecto a este hecho. ¿Es así? Correcto. El mundo feliz sería que tengamos el tiempo y los recursos de verificar, porque se puede verificar si el texto es verdadero, si la foto es verdadera, si el video es verdadero, si fue hecho con inteligencia artificial, pero no siempre tenemos el tiempo ni todas las herramientas a mano. Entonces yo diría que en contextos de mucha incertidumbre, ante la duda, abstención. ¿Qué significa eso? Si no te consta, no lo compartas. Yo siempre comento con mis estudiantes lo que llamamos el triple filtro socrático, que es hacerse 3 preguntas básicas. Primero, ¿me consta? Es decir, la fuente de la que voy a compartir es confiable y legítima. Segundo, ¿en qué les beneficia a los protagonistas de la noticia que yo comparta? Por ejemplo, ¿en qué le beneficia a la familia de rehenes que yo comparta la información de una persona encañonada? Puede, al contrario, disparar el pánico en su comunidad. Y tercero, ¿quién gana con que yo comparta esta información? Porque en este caso muchas veces el que gana son los terroristas. El porque triple nos filtro, ganan la moral. En ese orden además, primero el me consta. Primero me consta. Me consta, le favorece al protagonista, a quien le conviene que yo publique. Correcto. Dentro de ese ámbito, de ese contexto, esto que pasó con TC Televisión, aquí en el canal personalmente yo estaba acabando de grabar el noticiero y enseguida nos llamaron de Control Más, miren lo que está pasando en TC, y claro, yo lo que decía como una reacción natural es, deberían de quitar la señal del aire. Eso yo lo decía, no lo podían hacer desde los estudios de ahí, pero yo decía desde las antenas, quien esté debería de suspender, apagar la luz, bajar los breaks, para que no pase lo que terminó pasando, es decir, una transmisión en vivo y en directo de un posible atentado, de una posible masacre. Yo decía, ¿cómo estará la familia de esos miembros que están ahí apuntados? Se debía de haber hecho algo desde otra instancia, claro. Uno se dice así incluso en frío, yo reaccioné eso medio en caliente, pero claro, estando uno adentro se puede tomar otro tipo de reacción. Se debía de haber bajado la señal del aire, alguna cosa. Por supuesto, y hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de información. Lo de TC, además, no sé si usted recuerda, era como surrealista. Uno no sabía si era verdad, si era mentira. Hasta ahora la gente dice, ¿y cómo así les ponían tranquilamente el micrófono, el sonidista con la música de fondo, Sí, yo no creo en las teorías de la conspiración, pero en ese momento era difícil de validar si era verdadero o no. Y uno a veces cambiaba de canal y era la novela y volvía y era el secuestro. Entonces uno no sabía qué de eso era verdad. Y por ejemplo, algo que me sorprendió ingratamente es que medios internacionales serios, la noticia que compartieron del Ecuador fue una noticia de un video de rehenes que no era verdadero. Nosotros hicimos todos los procesos de verificación con el equipo de comunicación en la PUCE y ninguna evidencia lleva a que ese video sea verdadero ni que haya sucedido en el contexto de lo que ocurrió en Ecuador. Medios internacionales serios lo hicieron, ¿Serios? Porque recibieron comunicación, y a veces el tema de la inmediatez, de la primicia. Correcto. Y fíjese que mientras nadie veía ese video en Ecuador, estaba en los medios internacionales. Eso ya le da una pista
de que alguien desde afuera está manejando la información. Entonces esa es otra fuentes confiables aparentemente, porque un medio serio se basa o tiene sus fuentes en un origen confiable. Correcto, y esa fue la pena. Y muchos amigos del exterior me enviaban ese video y me decían, ¿qué pasa en el Ecuador? Entonces esa ya es otra pista de desinformación, que en el medio donde se supone que eso está ocurriendo, eso no se divulgue y solo se divulgue fuera, sin haber una verificación, también nos da cuenta de que hay un tercero intentando manipular la agenda. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Guerra interna, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. El estado de excepción por conflicto armado interno en nuestro país no es igual a los anteriores, en los que, para enfrentar a la delincuencia, se lo hizo por grave conmoción interna y en los que, a diferencia de la actual, las Fuerzas Armadas operaban como fuerza de apoyo de la Policía Nacional en el mantenimiento del orden público. En un decreto de excepción por guerra interna, evidentemente las operaciones no son policiales, sino militares, por lo que la policía se constituye en fuerza auxiliar, quedando sujeta a la división territorial y a las órdenes dispuestas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tradicionalmente identificábamos al conflicto armado interno con las guerras civiles, es decir, al enfrentamiento de bandos armados al interior de la nación, sean estos regulares o irregulares. En el primer caso, los enfrentamientos entre fuerzas regulares en conflicto son esencialmente temporales y concluyen de modo general con la victoria de un bando sobre otro o a través de una negociación, como ocurrió con la Revolución Marxista en 1845, la Guerra Civil de 1859, la Revolución Liberal iniciada en 1895 y la Guerra de los 4 días en 1932. En cambio, los enfrentamientos entre grupos irregulares y la fuerza pública pueden extenderse por décadas, como ocurrió en Colombia. Cuando se produce una guerra, el Estado la puede afrontar de 3 maneras: con sus propias fuerzas regulares, acudiendo a los mecanismos de seguridad colectiva, y con ayuda de otros estados, lo que se produce no solo respecto de conflictos internacionales, sino también de guerras internas. La Guerra Civil Española es un claro ejemplo de la internalización del conflicto, como el genocidio ruandés en 1994 fue la muestra de la inacción de los mecanismos de seguridad colectiva, del que más de 1 millón de víctimas son su expresión. Tomar la Convención de Ginebra en 1949 y la jurisprudencia del siglo XX para de modo estricto definir un conflicto interno es no entender los cambios que ha sufrido el mundo. Haití está sometido a una guerra interna con bandas delincuenciales en la que el auxilio internacional es vacilante y débil. Ecuador no es una isla, por lo que llegar a ese extremo será letal no solo para nosotros, sino para las demás naciones iberoamericanas. Que el derecho internacional no esté condenado otra vez a llegar tarde, condoliéndose de las consecuencias y no evitándolas o solucionándolas. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Somos ciudadanos, no cajeros automáticos. José Alviar, La Hora. Una guerra es costosa. Es nuestro deber ciudadano apoyar la mano dura contra los delincuentes, los terroristas y quienes amenazan al país. Por ello, en este artículo abordaremos algunas alternativas para financiar la guerra interna que hoy vive el Ecuador sin golpear los bolsillos de los ciudadanos. Aunque la enorme factura la debería pagar la clase política, cuyos miembros han ostentado el poder y nos han traído a este punto con su incompetencia, inmoralidad y corrupción. Aplaudimos la determinación con la que el gobierno de Daniel Noboa actuó al declarar la guerra interna en el Ecuador y con ello convertir en objetivo militar a 22 bandas delictivas catalogadas como terroristas. Ya era hora. Los anteriores gobiernos no supieron cómo hacerlo. Pactaron con los delincuentes o no tuvieron la decisión política para actuar. Hoy el reto es encontrar fuentes para financiar la guerra, que según fuentes oficiales nos costaría 1.020 millones de dólares. Sin embargo, ya apareció la vieja confiable para quienes están en el poder: aumentar el impuesto al valor agregado, IVA, y con ello golpear económicamente a todos los ciudadanos. Esto
aunque durante la campaña Noboa aseguró que no elevaría los impuestos. Para conseguir los recursos necesarios, el gobierno de turno debe actuar con la misma inflexibilidad con la que enfrentó exitosamente al terrorismo y reducir de manera programada, pero no negociable, el aparato estatal. Con ello, cada año se podrían ahorrar unos 2.000 millones de dólares en burocracia. Además, hay que eliminar la corrupción en la contratación pública. Esto ahorraría otros 1.000 millones de dólares. Adicionalmente, es importante trabajar en la eliminación de los subsidios, esa pesadilla que significa que el Estado cubre una parte del costo y a nosotros, los ciudadanos, nos traslada a un pago mínimo. Lo que se logra con este subsidio es aumentar el déficit fiscal. Es fundamental trabajar en un plan real para la transición de combustibles líquidos al gas natural, mucho más económico, un 50% más barato que el diésel importado. Así ahorraríamos unos 3.000 millones de dólares más al año. Presidente, recuerde que la austeridad es necesaria para poder salir adelante. Dejemos de enfocarnos en medidas parche para apagar incendios. Un país quebrado necesita políticas de Estado claras y a largo plazo que seduzcan ese capital que hoy nos hace falta como país para salir en dirección hacia la prosperidad y la generación de empleo. Menos Estado y más libertad. José Alvear, La Hora. Noticias internacionales. Las playas más contaminadas de México están en la frontera con Estados Unidos. Gadiel y Bruno acostumbran pasear por las playas de Tijuana. Todos los días vengo a pasear a mi perro se mete, me meto con él a veces. Pero piensan cambiar su rutina, pues esta es una de las playas más contaminadas de México, según un estudio de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, conocida como COFEPRIS. La dependencia federal identificó las 6 playas con niveles peligrosos de Enterococcus faecalis en el país. Un poco más al sur, en la vecina ciudad turística de Rosarito, está la única que presenta mayores niveles de bacterias, por lo que determinaron que no son aptas para uso recreativo. Pero hay quienes no se enteraron y se siguen exponiendo. Y para morir nacimos, dicen, el que tenga miedo a morir que no nazca. Una de las causas principales de esta contaminación es una fallida planta de tratamiento que tiene años sin funcionar correctamente, ubicada no muy lejos de la frontera. Es una vergüenza pública, es algo que ya nuestros vecinos del norte nos han venido echando en cara desde hace mucho tiempo. Diariamente descarga al Océano Pacífico una mezcla de drenaje crudo y aguas tratadas, por lo que el residuo fecal es arrastrado por las corrientes. Ambientalistas de la ciudad fronteriza de Imperial Beach insisten en que la contaminación que se genera en México es la causante de que sus playas tengan que estar cerradas la mayor parte del año. Autoridades baja californianas aseguran que atienden el problema. Sí han bajado ligeramente, porque en meses pasados había estado un poquito más crítica la situación. El ejército mexicano construirá una nueva planta tratadora que resolvería la contaminación binacional, pero tomaría al menos un año. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Tormenta invernal suspende 18.000 vuelos en Estados Unidos desde el viernes. La nieve regresó a la ciudad de Washington después de 2 años. Las temperaturas están por debajo de los 0 grados Celsius. La capa de nieve es de al menos 10 centímetros. Sin embargo, en otras partes del país es mucho más alta y las condiciones son más complejas por cuenta de los fuertes vientos que acompañan la nieve. La tormenta invernal continúa acorralando a gran parte de la población estadounidense. Por ejemplo, en Oregon, durante las primeras horas de este martes, 85.000 viviendas y negocios estaban sin electricidad. Las autoridades reiteran la necesidad de atender los avisos sobre cierre de escuelas, iglesias y negocios en localidades ubicadas hacia el centro norte del país. Pese a posibles mejoras de las condiciones, próximamente persisten las medidas de cierres de vías. Sé que son frustrantes. Es por eso que estamos tratando de ser específicos en nuestro enfoque, abriendo algunas de las comunidades, pero siendo muy conscientes de que todavía hay muchas ciudades de alto impacto que se están viendo afectadas en este mismo momento.
Limitaciones como lluvia helada podrían retrasar la restitución de servicios como la electricidad o el tránsito automotor. Hasta tanto no persista el riesgo, las restricciones serán suspendidas paulatinamente. Residentes de lugares afectados por el temporal helado sopesan movilizarse hacia el sur del país si las condiciones lo permiten. Las temperaturas aquí son de 20 grados bajo cero, lo que sí se siente como 20 grados bajo cero. En Florida creo que hay 75 grados y está soleado. Entonces cambiaremos la nieve por algunas playas de arena. Las cuadrillas de despeje de nieve son desplegadas donde el clima lo permita para no exponer a los obreros. Simplemente sigue moviéndote cuando te estés calentando. Si te quedas sin hacer nada es cuando realmente vas a sentir el frío. Los edificios federales en la capital de la nación no abrieron sus puertas el día de hoy. De acuerdo con la plataforma FlyAware.com, tan solo este martes se contabilizaron más de 5.600 vuelos cancelados internos o internacionales en Estados Unidos por la tormenta. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, es probable que las temperaturas mejoren en los próximos días, pero algunos expertos temen por otro frente de frío que descienda desde las llanuras del norte a finales de la semana. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Macron anuncia envíos a Ucrania de misiles Scalp, bombas y camiones César. Macron ratifica su apoyo a Ucrania. En rueda de prensa escenificada en el Elíseo en horario de máxima audiencia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, explicó su decisión de no permitir la victoria de Rusia, no solo por Ucrania, sino por la propia seguridad de Europa. Anunció su vuelta a Kiev en febrero. Nous allons procéder a des livraisons nouvelles, une quarantaine de missiles Scalp et plusieurs centaines de bombes, attendues par nos amis ukrainiens. Nous avons aussi développé des productions, dans ce cadre de l'économie de guerre, qui vont permettre de fournir beaucoup plus de matériel à nos partenaires ukrainiens, en particulier des Césars, qui sont attendus et nécessaires. Cauteloso en las críticas a Israel, Macron dijo que Francia trata de evitar una escalada en las tensiones en Oriente Medio. Nous avons une posture qui cherche à éviter toute escalade, mais nous sommes présents pour préserver la liberté de navigation. Ce n'est pas un sujet militaire, c'est un sujet diplomatique. Et pourquoi nous le faisons? Parce que nous sommes vigilants et attentifs aux équilibres de la région et au fait qu'il ne doit pas y avoir d'escalade. Con respecto al empeoramiento de la situación crítica de la población de Gaza, Macron dijo sin concretar que Francia seguirá presionando para encontrar soluciones diplomáticas para conseguir un alto el fuego. Focos de hambruna dejan a cientos de miles de palestinos al borde de la muerte. Según las agencias de ayuda de la ONU, ya hay focos de hambruna en Gaza y la situación empeora a medida que se asienta el invierno. Los continuos bombardeos israelíes han dejado miles de desplazados. Algunas personas se han visto obligadas a vivir en los márgenes de las carreteras sin tener apenas acceso a alimentos. Las delegaciones de la ONU han hecho un llamamiento conjunto para que se abran vías de entrada para la ayuda humanitaria. There are people starving in areas and we are not able to give basic food for. The needs are rising faster than we are able to respond. We need to be able to bring in more supplies and we need safe access to reach people everywhere in Gaza, not just those who are close to the borders. Unas 300.000 personas siguen viviendo entre las ruinas. Acceder a ellas se ha convertido en una ardua tarea debido a los continuos combates que libran Israel y Hamás. La ONU señala que además existe un segundo obstáculo. En lo que va de mes han llegado a su destino en el norte de Gaza menos de una cuarta parte de los convoyes de ayuda. Las autoridades israelíes deniegan el acceso. Qatar y Francia anunciaron el martes que habían negociado un acuerdo con Israel y Hamás para entregar medicamentos urgentes a los rehenes que permanecen retenidos en Gaza a cambio de ayuda humanitaria y médica para los civiles más vulnerables del territorio. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas.
Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas, desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavóley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar?
Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.